Hola, buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis Domínguez, técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, y en nombre de nuestra unidad del Cabildo de Tenerife y del Observatorio de la Calidad, quiero agradecerles su participación en esta sesión informativa que forma parte del programa de actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife 2020, con el que queremos todos los años conmemorar la calidad durante los meses de noviembre y diciembre. Les animamos a que se inscriban y participen en los actos de la Semana Europea. Estamos ya finalizando, estamos en la recta final del programa. A lo largo tanto de mañana como de la semana que viene concluiremos las diferentes webinars que tenemos programadas sobre temáticas de interés relacionadas con la calidad y la sostenibilidad, y pueden informarse e inscribirse en estas sesiones a través de la página web semanacalidadtenerife.org, página web de la Semana de la Calidad, en la que también pueden consultar paneles informativos de empresas y organizaciones, paneles ODS de proyectos y acciones que contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. También pueden contactarnos para cualquier sugerencia, consulta o propuesta a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. La sesión de hoy la realizamos en colaboración con JR Producciones con el título La gestión de la calidad en las producciones de cine Canarias, que será impartida por Rumen Justo Reyes. Rumen Justo Reyes es licenciado en Administración de Empresas, es empresario y emprendedor. Es experto universitario en Vigilancia Tecnológica, Road Mapping. También posee el máster en Prevención de Riesgos Laborales. Es auditor de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 y de Gestión I+D+I UNE 166006 por AENOR. Desde el año 2009 es productor de cine independiente y de autor canario. Antes de pasarle la palabra, quiero agradecerle su predisposición y colaboración a sumarse a la Semana Europea de la Calidad de Tenerife 2020, y sin más le paso la palabra. Muy bien, pues muchas gracias Luis, muchas gracias al Observatorio de Calidad y muchas gracias al Cabildo por habernos invitado a esta pequeña sesión de hoy, en la que vamos a intentar hacer una aproximación de varios aspectos relevantes, como es la gestión de la calidad bajo sistemas de gestión integrados, ISO 9000, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo ello aplicados a lo que es un proyecto de cine independiente o de autor. Entonces, si les parece, vamos a comenzar viendo un poquito lo que veremos en esta charla, que será un poco del... Okay. Lo que veremos primero será una introducción sobre la gestión de los procesos y los workflows en una producción de cine independiente. Y por último, lo que vamos a ver será cómo aplicar esa mejora de la calidad en los procesos de producción de cine y proyectos en desarrollo siguiendo estándares de calidad aplicada al ámbito empresarial. Lo primero es presentar los motivos por los que hablaré de estos asuntos. Un poco la formación mía ha sido a nivel empresarial. Hice administración de empresas, como ya han comentado. Me he ido formando en diferentes máster y posgrados en gestión empresarial. Y posteriormente tuve la oportunidad de ser consultor y auditor de sistemas de gestión de calidad ISO 9001. De hecho, hace unos 10 años pudimos certificar la fundación de la Universidad de La Laguna bajo la ISO 9001. Fue un hito bastante interesante para esa organización. Lo certificamos bajo la empresa SGS, que es bastante conocida en este ecosistema. Posteriormente, después de los 3 primeros años, hicimos una renovación de esa certificación con AENOR, que es de las más conocidas a nivel español. También hemos trabajado con sistemas de gestión medioambiental, ISO 14001, y también al ser universidad trabajamos en su momento con sistemas de gestión de la I+D+I, UNE 166000,
2006, que fue una norma promulgada sobre todo por empresas y organizaciones españolas. Al igual, dentro de mi ámbito empresarial y de asesoramiento, comentarles que en la actualidad soy asesor de personas emprendedoras que quieren desarrollar sus negocios, entre ellos pues productoras audiovisuales o negocios dentro del audiovisual, dentro del servicio de emprendimiento de la Universidad de La Laguna. Colaboro también con la COE y su programa de mentoring, y también con la Cámara de Comercio dentro de su proyecto de Olympe Boxes. El periplo que llevo también como productor se debe un poco a la pasión que he tenido por el cine desde siempre, ¿no? Veremos ahora un poquito más adelante cómo se ha ido desarrollando toda esta gestión de cine, pero vamos a ver antes, si les parece, algunos conceptos que son básicos para entender un poquito la propuesta que yo les he traído hoy. Vamos a ver qué es cine independiente. Pues, como les pongo aquí, el cine independiente o cine indie, también conocido, hace referencia a todas aquellas películas que se realizan o se han realizado al margen de los circuitos comerciales y de producción habituales. Inicialmente, esta denominación englobaba principalmente a las películas estadounidenses que rechazaban el modo de producción de Hollywood. Entonces, como productor independiente, eso tiene que tenerlo uno bastante claro, que debe intentar desarrollar su modelo de negocio a través de unos cauces que no son los del cine tradicional o del cine de masas, o también conocido hoy en día como el mainstream, ¿no? Aquí les he puesto algunos títulos de los más reconocidos que vienen en algunas páginas de bases de datos de películas, como las más o mejor reconocidas como de cine independiente. Tienen por ahí Reservoir Dogs y, por ejemplo, Johnny cogió su fusil. Les he puesto películas que a la vez de que son independientes son títulos de referencia que yo siempre pongo por encima de la mesa para realizar un proyecto, porque son proyectos que entiendo yo que van en consonancia con la filosofía de nuestra manera de producir cine. Otro concepto interesante y de lo que vamos a hablar dentro de esta charla es el workflow de trabajo, una palabra anglosajona, pero que traducida al español, pues básicamente es diagrama de flujo de trabajo. Suele emplearse también ese término inglés, workflow, y tiene un aspecto similar al siguiente. Y aquí, para la gente que sea un poco neófita en cuanto a los sistemas de gestión de calidad, les empiezo a introducir un ejemplo en el que vemos un diagrama de proceso. Es muy importante dentro de los sistemas de gestión de calidad la palabra proceso. Y es muy importante a su vez también dentro de la realización o la producción de una película, de un largometraje o de un cortometraje, también tener muy claro todos los procesos que van a ocurrir, ya sea en la fase de desarrollo, en la fase de preproducción, la fase de producción, en la fase de postproducción y en las diferentes fases de distribución y exhibición. Pasamos ahora a también hablar de lo que es un sistema de gestión de calidad. Disculpen, no les hablé de la película Smoke, es otra gran referencia a la que a mí la verdad que me gustó o me llegó bastante en su momento cuando la vi, y sobre todo cuando la revisité hace unos pocos meses, porque entiendo que es una película de un alto tonelaje en cuanto a calidad, una película de cine independiente totalmente, y es un poco la tónica a la que nosotros queremos aspirar, ¿no? Además de un elenco espectacular. Pasamos como les decía, a la definición de lo que es un sistema de gestión de calidad, que es una especie de guía en la que se detallan todos los procesos, procedimientos, estructuras, recursos económicos, técnicos y humanos con los que cuenta la organización, y en este caso, si lo aplicamos a un proyecto, pues con los que contamos a la hora de realizar un proyecto audiovisual, ya sea cortometraje o largometraje. Es importante que el sistema de gestión de calidad cumpla con dos funciones esenciales: garantizar que los procesos se ejecuten
de forma sistemática, puesto que ya están debidamente detallados, o sea, tener claro qué hace qué, quién hace qué y cómo se hace todos los procesos dentro de una producción. Y permite la mejora continua, ya que según los resultados obtenidos se puede sustituir o incorporar nuevos procesos que aseguren la calidad. ¿Por qué les comento esto de mejora continua? Porque es normal que en el trabajo del audiovisual, cuanto más se trabaja en producciones, mejoremos y pulamos nuestros procesos, nuestras formas de trabajar, porque vamos avanzando y vamos aplicando esa filosofía de mejora continua. Aquí les he dejado también la carátula o la portada de la película Olvídate de mí, una película bastante potente y bastante bien reconocida cada vez más, no cuando se estrenó, porque es una película bastante densa, como si dijéramos, pero que está en el imaginario de todos los cineastas independientes, ¿no? Y por último, uno de los aspectos clave también para tener en cuenta o conocer un poco más qué es la calidad o el aspecto clave y fundamental de la calidad es el ciclo PDCA o de mejora continua. El ciclo PDCA, como sus siglas dicen en inglés, planificar, hacer, chequear y después actuar. Entonces, alude al famoso administrador que lo popularizó, que es William Deming, que les recomiendo si no conocen la historia de este señor. Fue en su momento fue utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para mejorar sus procesos de fabricación, etcétera, dentro de lo que fue la guerra también. Pero fue bastante maltratado por su propio gobierno cuando ya habían ganado la guerra. Y es una historia bastante interesante que les recomiendo que si tienen la oportunidad, pues indaguen un poquito sobre este personaje, que posteriormente fue adoptado por el gobierno japonés y que finalmente fue en Japón donde desarrolló al máximo esta filosofía de el círculo de calidad o de la mejora continua. El concepto surgió en la década de los 30 y fue concebido por el señor Walter Andrews Shewhart. Y Deming fue el responsable de su amplia difusión por haberlo llevado a Japón y aplicarlo en la industria local, como les comentaba. Fue un poquito uno de los que hicieron que la economía japonesa pues, se desarrollara exponencialmente en su época. Como nadie es profeta en su tierra, dentro del audiovisual suele pasar también, dentro de muchos otros sectores, a este señor le pasó igual. Finalmente fue bastante reconocido después de una larga trayectoria, también por Estados Unidos y por el mundo en general. Vale, pues tras esa serie de conceptos que es interesante que conozcan, que indaguen un poquito en ellos, incluso que si tienen alguna duda al final de la sesión pueden comentar algo, si les parece, tienen unos cuantos minutitos para comentar algo o preguntar algo. Si les parece, vamos a ver la aplicación práctica que he tenido yo como productor de cine y cómo hemos ido aplicando esa serie de aspectos de mejora continua y al final de todo veremos también cómo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se tienen que desarrollar los proyectos que vayamos a realizar a partir de hoy en día o de este año. ¿Cómo pasamos cómo comenzamos a hacer cine? Yo comencé allá en el año 2005 con unos medios bastante precarios porque la democratización de lo que son los elementos audiovisuales no se había dado en su momento todavía. Entonces empezamos a hacer cine, éramos jóvenes con algunas inquietudes, algunos artísticas, otros más empresariales. Y el primero de los cortos que hicimos fue Persecución Étnica. Y ya tocaba temas interesantes que van en consonancia con lo que hoy se han dicho que son los objetivos de desarrollo sostenible. En su momento,
Tratábamos asuntos como lo que es la violencia callejera, el racismo, en el año 2005. Después, en el año 2006, hicimos el cortometraje El Verde, en el que tratábamos asuntos como el alcoholismo y la importancia del reciclaje, en su época ya en el año 2006, ¿no? Este corto fue premiado en algún festival en Latinoamérica. En el año 2007 ya nos lanzamos a lo que fue la docurealidad. Hicimos el cortometraje Fiesta Rave, que trataba asuntos como la cultura rave, que ahora mismo hay algunos de los cineastas canarios que está con proyectos que tienen que ver con este tipo de cultura rave. Y tratábamos asuntos como es la cultura rave y el consumo de sustancias estupefacientes en este tipo de fiestas, ¿no? Posteriormente, tras unos años de cine amateur, empecé a formarme, a indagar más sobre las posibilidades de realización y de producción. Tuve la gran suerte de conocer al director de cine canario que estaba afincado en su momento en Madrid, David Cánovas, trabajando y estaba bastante bien reconocido. Pero se volvió una temporada para Tenerife. Tuve la suerte de conocerlo, trabajar en algunos proyectos con él y al final trabajamos dentro del cortometraje Mascarita, que trataba ya asuntos más sociales y bastante interesantes. A la vez estuvimos trabajando con Raúl Jiménez Pastor en su primer largometraje, que fue la película Muchachos, una película con tinte del cine de Buñuel. Comentaba que se había basado mucho en Los Olvidados, por ejemplo. Y tuvimos la suerte de trabajando duro, poder lograr que su primera película se proyectara en la televisión canaria allá en el año 2013. También tuvo reconocimientos en algunos festivales, como el de Málaga, y la verdad que es una película que todavía, si cabe, es cada vez más vigente, ¿no? Posteriormente pasamos ya a trabajar con un director Nobel, Jonay Carvajal, y rodamos el corto, que ya tenía una temática un poquito más distendida, porque pasamos de tratar temas sociales a intentar entrar dentro del difícil mundo de la comedia, que es un mundo bastante difícil, muy interesante y muy difícil. Y durante todos estos años, estuvimos desde el 2007, 2010, etcétera, hasta este año 2014, fuimos mejorando los procesos en los que trabajábamos de manera casi intuitiva, porque en esa época pues había pocas formaciones en cuanto a cómo mejorar los procesos de realización de un cortometraje, de un proyecto audiovisual. Posteriormente se ha ido ampliando el abanico y la oferta formativa. En ese sentido, la verdad que cabe destacar que cada vez es mucho más variada y mucho más interesante la oferta formativa que hay en ese sentido. Y de hecho, creo que se ve porque cada vez hay más realizadores, más artistas, más productores dentro del panorama canario. Posteriormente ya pasamos a lo que era una etapa un poquito ya más profesional. Ya teníamos muy definido cómo teníamos que hacer cada uno de los procesos de producción, de realización, de creación de guión, de creación de las historias que íbamos a narrar. Incluso ya documentábamos todo. Por ejemplo, empezábamos ya a firmar contratos importantes con los realizadores en los que se detallaban efectivamente todos los procesos y cómo debería de ser ese producto final para llegar con unas mínimas cotas de calidad al público, tanto de aquí como internacional, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de poder contar con el apoyo de la televisión canaria para realizar nuestro largometraje documental que trataba sobre Amaro Pargo,
Amaro Pargo fue un emprendedor también lagunero, que por unos u otros motivos no ha sido bastante reconocido en la historia de Canarias, y quisimos hacerle referencia en su momento a la importancia de este personaje canario, tinerfeño, que llegó pues, a poseer, como decimos en el film, más de 500 casas abiertas en la isla de Tenerife en lo que era su época, hace 400, entre 400 y 500 años, ¿no? O sea que eso da un poquito de conocimiento sobre la repercusión que tuvo este señor dentro de lo que fue esa época en Canarias. Posteriormente, o casi a la par, como si dijéramos, pudimos trabajar con Roberto Ginet en su cortometraje El gigante y la sirena, que fue financiado por el TEA del Cabildo. Logramos ganar algunos premios previos a la, a poder rodar el cortometraje, como fuera en el Festival de Cortometrajes de Madrid. Eso supuso un espaldarazo bastante importante. Y posteriormente, después de trabajar con estos realizadores, pudimos llegar al año 2019 a volver a trabajar con Jonay Carvajal en otro corto más distendido, que se llama El Patio, con algunos actores que tienen bastante potencial. Por ejemplo, Sonia Durango, que ahora mismo es una actriz que está teniendo bastante repercusión dentro del sector. Nosotros pudimos trabajar con ella antes de que haya comenzado a ganar premios. Ha sido la actriz ganadora del último cortometraje del Festivalito de La Palma, etcétera, etcétera. Ya cuando llegábamos a esa época ya teníamos pues todos los procesos bastante identificados, sabemos qué es lo que tenemos que hacer primero, después, dentro de una producción. Y por aquí les comentaba también que gracias a esa aplicación del ciclo de mejora continua, a lo que es la gestión de recursos humanos también, porque me he formado en materia de gestión de recursos humanos en todos los ámbitos, y otras herramientas útiles que hemos ido pudiendo adquirir. Algunas, por ejemplo, hemos realizado formaciones gracias a la Tenerife Film Commission, que realizan anualmente en dirección de producción, como fue el año pasado, con una ganadora de Goya, y otros aspectos importantes. Pues hemos podido conformar desde nuestra productora un directorio de proyectos en el que hemos podido trabajar mano a mano con la verdad que infinidad de talento canario. Ahí, por ejemplo, tenemos a Iván López, a Roberto Chiné, a David Cánova, a Raúl Jiménez, como les comenté antes. Uno de los últimos proyectos que tuve la oportunidad de realizar la preproducción fue el cortometraje de Isabel Col, que está pendiente de estrenar. No sé si se estrenará el año que viene, seguramente. Y un sinfín de realizadores, incluso directores y guionistas de cine de animación, como tenemos ahí a Rubén Armiche del Hierro, que pudimos organizar en su momento unas charlas bastante interesantes sobre cine de animación y su técnica especial que tiene, siempre intentando conformar pues eso, un repositorio de talento y talento canario dentro del sector audiovisual. Y como les decía, los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros desde el principio del desarrollo de nuestra iniciativa como productora, los inicios que tuvimos y posteriormente, teníamos esta serie de nociones, pero no los teníamos de manera tangible. ¿Por qué? Porque no había salido esta Agenda 2030 que sacó la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, perdón. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que esos fueron mucho menos conocidos que estos, por lo menos yo no los conocía los ODM. Entonces son 17 objetivos con una serie de metas, pues lo que se intenta trabajar es el cambio climático, trabajar o mejorar los aspectos de cambio climático, desigualdad económica, innovación, consumo sostenible y sobre todo paz y justicia, ¿no?
Entonces, ¿cuáles hemos intentado aplicar dentro de nuestros proyectos? Aquí tienen todos los objetivos, son los 17, que cada vez se está hablando más de ellos, gracias a Dios. Y los que nosotros intentamos trabajar, o los que se alinean dentro de los proyectos que nosotros gestionamos, pues son el fin de la pobreza, pues dando empleo y empleo de calidad a los trabajadores del sector audiovisual, una educación de calidad, porque además de lo que es la educación reglada o los cursos formativos, también intentamos formar de manera práctica a los profesionales del sector. Igualdad de género siempre la tenemos presente, de hecho en todas las convocatorias cada vez más se puntúa de manera equitativa o con refuerzo positivo, pues que haya directoras que sean mujeres, de hecho en las ayudas del ICA, en las recientes ayudas del Cabildo están puestas, ¿no? Trabajo decente y crecimiento económico, un poquito relacionado con el primero, industria, innovación e infraestructura, lo mismo, mejorar el sector económico local, nacional, sobre todo local, ¿no? Y regional. Reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, siempre apostando por lo que es las producciones y rodajes sostenibles. Producción y consumo responsables, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr objetivos, porque siempre entre todos sumaremos más que actuando cada uno en su finca particular, ¿no? Como decimos nosotros. Entonces, las principales pautas a seguir, ¿cuáles pueden ser? Pues sobre todo aplicar el sentido común a la hora de preparar un proyecto, aplicar, si pueden ser, las normas ISO o las normas de ciclo de mejora continua, o al menos tenerlas en mente, o las normas UNE también, si fuera el caso, aplicar estos objetivos de desarrollo sostenible, estos ODS, los que vayan en consonancia con sus proyectos. Siempre tener en cuenta las normas fiscales y de gestión de equipos, es muy importante, y respetarlas. Y como entidades de apoyo que pueden encontrar dentro del sector, pues hay infinidad, desde Emprende ULL, como les comentaba, que es la unidad de gestión de emprendedores de la Universidad de La Laguna, que se encarga de asesorar y ayudar a todos los emprendedores para conformar bien sus proyectos, sus negocios. También tenemos la Tenerife Film Commission, que entre otros aspectos nos ayuda a apoyar lo que son los rodajes sostenibles, las producciones sostenibles. Recientemente ha otorgado una serie de certificados a las últimas producciones que se han realizado aquí en Tenerife y que han sido sostenibles. Y también dejarse rodear por profesionales reconocidos del sector para siempre aprender todo lo que se pueda de estas personas, ¿no? Como hemos ido haciendo nosotros con el paso del tiempo. Nada, llegamos a las y 25 creo que son ya, las y media ya, y hemos estado hablando bastante rato. Si les parece y si tienen alguna pregunta, pues pueden ir comentándola al compañero. Aquí les dejo mis datos de contacto, comentarles que ahora esta semana hemos estado a tope preparando varias iniciativas para las ayudas que hay del Cabildo de Tenerife. Tenemos varios realizadores, varios directores que están trabajando conmigo para presentar una serie de propuestas muy interesantes y muy frescas para el sector audiovisual de Tenerife, de Canarias en general. Y ahí tienen mi email, mi teléfono, me pueden contactar cuando quieran. Ya les digo, esta semana estamos a tope, pero ya a partir de la semana que viene pues tendremos un poquito más de tiempo para poder hablar y charlar si quieren comentar algo. Muy bien, muchísimas gracias Rubén por la ponencia. En estos momentos, de momento, no tenemos ninguna pregunta. Vamos a emplazar a la audiencia a que nos traslade sus preguntas en el caso de que te quieran comentar alguna. Y si quieren hablar contigo de forma más distendida y más personal, vamos a habilitar un chat
una sala de videoconferencia, un videocafé virtual para que puedan conversar contigo un poquito más adelante. Vamos a compartir el enlace a través del chat. Lo único que tendrían que hacer es copiar ese enlace y pegarlo en la barra de direcciones de sus navegadores. Mientras tanto, nos acaba de llegar una pregunta de Marco. Nos pregunta cómo ha afectado la COVID a la producción en Tenerife. Pues mira, en las producciones independientes, como los timings nuestros son tan largos, ahora mismo a las producciones que tenemos nosotros no nos ha afectado porque no estamos rodando. Entonces, en ese sentido, no nos ha afectado actualmente, pero sí nos ha afectado, por ejemplo, en la realización de los presupuestos que nosotros presentamos a las ayudas, ¿no? Entonces, todas las partidas de limpieza y sobre todo las de limpieza y adecuación de los espacios, pues han aumentado bastante, porque antes quizá incluso no se tenía ni muy en cuenta pues ese tipo de partidas, pero hoy en día hay que tenerlas en cuenta sí o sí, porque hay que cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene y hay que cumplirlas contratando empresas especializadas. Hay varias empresas que ya se dedican de manera, pues se dedican a la limpieza en general y ya se dedican también de manera especializada en esos aspectos de preparar estancias, set de rodaje, para que se cumplan las medidas oportunas, además de tener que adquirir pues todos los elementos de seguridad, como pueden ser las mascarillas, los geles, etcétera, etcétera. Entonces, es un coste más añadido si ya había pocos dentro de lo que es una producción, y cuando es una pequeña producción, pues duele un poquito más todavía, es como si dijéramos, porque claro, es menos dinero que tenemos para aplicar en otros departamentos o que podríamos utilizar en otros. Pero hay que cumplirlo y entonces en ese sentido pues ha afectado bastante negativamente. Gracias, Rubén. Nos han llegado dos preguntas más. La primera de Paula. ¿Cómo es el proceso de creación, selección musical de un proyecto cinematográfico? Pues es un proceso que es bastante curioso. Yo no soy director de cine, yo soy solo productor, ¿vale? Yo te hablo por lo que me cuentan los directores, ¿no? Y los compositores, pero yo estoy como si dijéramos un paso más atrás en el sentido de que yo conozco todo lo que se hace, pero no soy ni artista ni creador artístico. Entonces, lo normal es que un director de cine tenga en su cabeza cómo va a ser la película y ya después la va plasmando en una serie de documentos, etcétera, etcétera. Pero normalmente la música o la música que quiere o la música que quiere imprimir al producto final no la tiene definida o al menos no la tiene muy bien pensada. ¿Vale? Eso suele pasar también en las grandes producciones, las que no son independientes, que se les suele añadir todo lo que es la música al final, ¿no? Es un poco la regla, ¿no? Pero como excepción, ya les comento que lo que es la creación audiovisual, pues en este apartado, por lo menos las producciones que hacemos nosotros, siempre estamos tocando puertas. Pues si un director me dice, a mí me gusta este y este grupo, me gusta este grupo o este compositor. Intentamos reunirnos, ponernos en contacto, hablar un poquito de la temática del proyecto y según vaya habiendo sintonía o no, pues seguimos avanzando y hablando. Pero no se empieza a componer música desde el primer momento, sino se va viendo cómo va evolucionando el proyecto y en el momento que ya lo normal es que cuando ya esté rodado el material y cuando se empiece a hacer el montaje, ya se empiece a trabajar en la composición. Ya les digo, eso es lo normal, pero hay veces que a lo mejor hay una mayor feeling o una mayor sintonía entre el equipo creativo y se avanza mucho más y mucho antes en ese proceso, ¿vale? Bien, gracias, Rubén. Nos siguen llegando preguntas. Nos pregunta Marco si aplican algo la vigilancia UNE 166.000 a la producción.
En este momento no se está aplicando ni siquiera al ámbito empresarial. Fue una norma de gestión de la I+D+I, que como les comenté, pues fue una iniciativa de AENOR en España y que quiso instaurar para toda Europa en principio, una norma española, por eso es UNE. Pero con el tema de la crisis, por desgracia, no se pudo implantar y afianzar sobre todo en las administraciones, en las universidades. De hecho, la Universidad de La Laguna está certificada, sus SEGAE están certificados en UNE 166.000, pero no se pudo lograr que se extendiera a lo que son las empresas y por ende pues al resto de empresas que no tengan que ver específicamente con la I+D+I, entre ellas pues las productoras. Es una pena porque yo creo que sería algo interesante de retomar y sobre todo en el ámbito audiovisual para conocer lo que son los nuevos lenguajes cinematográficos y cómo aprovecharlos o cómo aplicarlos dentro de cada región o en Tenerife como isla o en Canarias como región o en España como territorio, ¿no? Gracias, Rubén. La siguiente pregunta de Gaby nos pregunta si puedes explicar más sobre la mejora continua. Entiendo que es aplicada a las producciones. Sí, la mejora continua, como yo la veo, es como una filosofía. El pensamiento es tener claro ese ciclo, plan, do, check, act, que quiere decir, yo me voy a planificar lo que voy a hacer, o sea, voy a rodar este fin de semana todas estas escenas, por ejemplo, las hago, ruedo según había planificado. Una vez rodado, lo que hago es chequear, para eso es muy importante, por ejemplo, en este caso, la figura del script, para chequear que todo lo que yo había planificado se ha realizado según yo lo hice, y chequear que las desviaciones que haya, ¿no? Decir, pues mira, yo planifiqué que iba a rodar 15 escenas y al final rodé 14, ¿y por qué? Pues los motivos fueron este y este. Pues, y según los motivos que hayan surgido, pues actuar en consonancia. Quiere decir, pues mira, yo pensaba que podía rodar con este tipo de maquinario de grúa esa escena. Al final no aguantó la cámara, etcétera, etcétera. Ya sabemos que para las próximas sesiones vamos a tener que contratar o intentar probar eso de antemano. Y es todo un recorrido y una experiencia que vamos teniendo pues de forma personal, profesional, e incluso si lo vamos documentando, pues ya lo tendremos dentro de nuestra productora, de nuestra empresa, para futuros rodajes que tengan que ver en ese sentido con lo mismo. Gracias, Rubén. Tenemos ya te traslado la última pregunta, a falta de que nos pueda llegar alguna más, de Daniel. ¿Puede ser los festivales y en concreto los festivales de las islas un baremo para poner en valor la calidad de las películas hechas en el archipiélago? Buena pregunta. Un festival, ya sea de las islas o sea a nivel nacional, internacional, cada uno de los festivales tienen una política o una filosofía, ¿no? Entonces, que vuestro proyecto, vuestro corto, vuestro largo, no sea elegido en un festival, no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo, sino que no encaja dentro de lo que es la política que están realizando ellos. Por eso yo entiendo, siempre en las islas, pues cada vez tenemos más festivales, así reconocidos, que estén publicados, por ejemplo, en la isla, en la página web de Canary Island Film, hay alrededor de unos 15, estoy hablando así un poquito de cabeza, 15, 20, ¿no? Cada vez hay más, por suerte. Y eso lo que quiere decir es que cada vez hay una mayor diversidad de miradas o incluso de sensibilidades ante el audiovisual. Hay un festival que está más enfocado a lo mejor a lo que es el cine pues más contemplativo. A lo mejor hay otro festival que está más enfocado a lo que es el cine más de diversión, de crear un corto en su momento. Y puede haber festivales como el que hay ahora mismo, el Tenerife Noir, que está encajado dentro de un género específico,
que es el género de cine negro. Entonces, no quiere decir que si tú presentas un proyecto a un festival y te lo rechacen, pues que el proyecto sea malo, ni que el festival ni sea malo ni nada, sino tiene que ver con eso. Y además comentarles que cada vez más en todo el mundo el número de festivales que hay está tendiendo ya casi al infinito, sobre todo por el desarrollo de lo que es Internet, ¿no? Se están encontrando cada vez más nichos de mercado o nichos de propuestas audiovisuales, pues eso en ese sentido. Puede ser pues un festival de cine específico, de gastronomía gourmet, etcétera, etcétera. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas, así que vamos a dar por concluido el webinar. Le voy a dar paso ahora a Luis Domínguez para que clausure el acto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a JR Producciones por su colaboración y por las aportaciones en esta webinar. Y esperamos que sigan así de activos y productivos en futuras realizaciones audiovisuales y de cine de calidad y con criterios de sostenibilidad. Muchísimas gracias y emplazarles a todos a continuar con nosotros de una manera más distendida y directa con Rubén en el café virtual que hemos habilitado para todos ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, saludos. Gracias.